Seguimos con la serie El Ojo Espiritual, y a la enseñanza de esta mañana le puse por nombre: la prueba es el preludio de la bendición. O sea, es lo que está antes de la bendición. Después de la prueba viene la bendición, hermanos. Vamos a la escritura base, va a ser 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Entonces el versículo base es 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Yo voy a leerles la Biblia Reina Valera 1977. Es una revisión que la acaban de revisar nuevamente y ya quitaron las palabras que están en desuso. Y está muy clara en la Biblia, hermanos. 1 de Corintios 10:13 en esta versión dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir, hermanos, que Dios nunca te va a dar una tentación que humanamente no pueda soportar. Dice: pero fiel es Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape, para que podáis soportar. Esto es palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, en esta escritura nos está diciendo que va a haber pruebas. En la vida del cristiano va a haber pruebas. En el mundo físico, hermanos, no siempre hay buenos días, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo el día de ayer? Mucha agua. Pues déjenme decirles que por donde yo vivo pasó cerquita un tornado y se cimbró todo muy feo. Pasó un tornado, pasaron dos. Estaba viéndolo en el canal 5. Pasaron como a 5 millas de donde yo vivo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vino? Una lluvia torrencial. Vinieron tornados, aires muy fuertes, mucha agua. Y ahora en la mañana, hermanos, cuando me asomé, estaba el sol. Había calma, la tempestad se había ido y el sol volvió a estar ahí. La vida cristiana, hermanos, sucede lo mismo. No siempre hay días agradables. Y existen días que hay frustraciones y pruebas. Job era un hombre que le agradaba mucho a Dios. Era un hombre que tenía muchas ovejas, que tenía muchos camellos, miles. Tenía cientos de yuntas de buey. Tenía muchas personas que le servían. Y él era el hombre más rico de la región. Y sus hijos hacían grandes banquetes. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y en esos maravillosos días nunca esperaban que la tormenta se acercara. Hermanos, la prueba va a venir porque va a venir. Las pruebas vienen, las frustraciones vienen, el dolor viene. Pero esas pruebas nos son dadas para que nuestra fe aumente, para que nuestro corazón se parezca más al corazón de Jesús. Y en esas pruebas debemos perseverar para alcanzar más perfección. En esta carrera, hermanos, como el apóstol Pablo
le nombra en unas escrituras, no hay final. Vas a seguir con esa lucha hasta que te mueras. Pero de lo que se trata es de no dar un paso atrás. La palabra dice que una vez poniendo tu mano en el arado, no puedes voltear para atrás. En una versión más sencilla dice que el que está haciendo surcos y voltea para atrás, le quedan los surcos chuecos. O sea, no puedes ya voltear para atrás. Cuando vamos hacia adelante, hermanos, hacia la perfección, es cuando Dios nos usa grandemente, porque empezamos a tener victorias. ¿Victorias sobre qué, hermanos? Sobre el pecado, sobre el enemigo, exactamente. Acuérdense, hermanos, todo pensamiento, toda acción que es contraria a los pensamientos y a los mandamientos de Dios es un pecado. Todo pensamiento de Dios y todo mandamiento de Dios ejecutado en tu vida es lo que llamamos vivir en santidad. Entonces las victorias son cuando llega una tentación de un pensamiento o de una acción contraria a lo que dice Dios, y es cuando orando, perseverando en oración, perseverando en fe, caminando en frente, no caes en ese pensamiento, no caes en esa acción. Esa es una victoria. Entonces es bien importante que llevemos un cuaderno registrado cuántas tentaciones tuviste en el día, a qué horas y cuántas victorias. Y eso te va a ayudar, hermanos, a crecer en fe. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes ahorita está pasando en un periodo de prueba, no tiene por qué desanimarse o frustrarse, sino que mejor tiene que buscar prontamente la razón por qué Dios está permitiendo esta situación. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que demos gracias, que estemos como alegres, dichosos por enfrentarnos a ciertas pruebas. Entonces, hermanos, esa es la actitud del Dios vivo que debemos de alcanzar. Las pruebas nos harán sufrir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos harán llorar? ¿Nos harán dudar de nuestra fe? Sí, sí nos hacen dudar de nuestra fe. Yo muchas veces digo, no, yo ya no llego al domingo. Al que más gordo le caigo, que se ponga en el púlpito mejor. Yo ya no llego. Pero son pruebas, ¿me explico? Yo le digo a Dios, Dios, de ahora en adelante quiero que me digas ¿qué voy a hacer? Y él me dice, esto vas a predicar. Y yo, no, tú no estás viendo que ya no voy a llegar el domingo. Quiere que esté en la prueba. En esto, hermanos, no se vale salirte, porque poniendo la mano en el arado, ya no puedes voltear para atrás. Ya no puedes voltear para atrás. Entonces, hermanos, la prueba es una especie de palanca, es una especie de bastón para impulsarte hacia adelante. Y la meta es conseguir corregir errores que tenemos y nacer de nuevo diariamente en cosas que le agraden a Dios. ¿Quién ha oído ese dicho que dice, no hay mal que por bien no venga? Y es verdad, hermanos, es verdad. A veces cometemos unos errores carnales terribles, pero hasta Dios usa esos errores para tu bien. Para tu bien, hermanos. Entonces, hermanos, cuando venga una prueba, o si alguien está en una prueba, debe de tomarla como una oportunidad única para crecer. Hoy en la mañana vamos a ver 3 formas de cómo enfrentar la adversidad aquí en Nueva Vida en Jesús. Porque eso es lo que somos, hermanos. Nueva Vida en Jesús, hermanos. Siempre que vayan afuera con alguien, dile, ¿sabes qué? Vengo, me acerco a ti para que tengas una nueva vida en Jesús, porque yo ya la estoy experimentando. ¿Quién la está experimentando? Gloria a Dios, hermanos. Porque nuestra vida
la vida en Carlos, la vida en Pancho Pistolas, no es buena. La vida en Jesús, la nueva vida que nos da Jesús, esa es la que es buena, hermanos. Entonces, hermanos, Dios es bueno, ¿quién lo cree? Dios es muy bueno, ¿quién lo cree? ¿Quién dice aleluya? Entonces, hermanos, Dios quiere bendecirte, ¿quién lo cree? ¿Pero qué crees? La bendición, así como estamos, no cabe. Dios necesita agrandar la vasija para que quepa la bendición que te quiere dar, que le estás pidiendo. Pero para agrandar la vasija se necesita de una prueba. Ahí es donde se origina la prueba. Somos seres imperfectos, ¿quién lo cree? Que alce la mano quien es perfecto. ¿Aquí no hay argentinos? No, ok. Somos seres imperfectos, ¿sale? Ok. Las pruebas, hermanos, nos permiten afirmarnos como ciudadanos del cielo. ¿Quién lo cree? Porque ya no somos ciudadanos guatemaltecos. Ya no somos ciudadanos mexicanos. Ya no somos ciudadanos norteamericanos. Ahora somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de Dios. Entonces nos regimos ¿con qué ley? Con la de Dios. ¿Cuál es nuestra constitución? La Biblia. ¿Cuál es la enmienda 14? ¿Sí se la sabe? La enmienda 14 de los Estados Unidos de Norteamérica. Que todo nacido en suelo norteamericano es americano, es norteamericano. Esa es la enmienda 14. Porque antes nanáis. Antes no era posible para los que no fueran de descendencia europea. Nada más los de descendencia europea eran ciudadanos norteamericanos. Los que no tenían descendencia europea no eran ciudadanos norteamericanos. Los afroamericanos, los indios, los chinos, los mexicanos, todos no podíamos ser ciudadanos norteamericanos. Claro, si eras hijo de el príncipe de Alemania, pues chance, ¿verdad? Pero no, si eras hijo de Huitzilopochtli, pues no podías. Entonces, esa enmienda fue después de la guerra civil y ha traído mucha bendición, porque este país es un país de emigrantes. ¿Pero qué creen? Esa ley también existe en la Biblia. Quien es nacido de nuevo y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, es nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. ¿Quién dice aleluya? ¿Quién le da un aplauso a Jesús, hermanos? Él es bueno, Él es santo, hermanos. Él es bueno. Entonces, hermanos, Dios nos prueba de forma directa o indirectamente, permite que el diablo nos tiente. ¿Cómo ven? A veces usa el diablo y dices, ¡ay! ñaña y paloma. A veces lo usa, hermanos. Ok, cuando Jonás se cae del barco, un pez grande se lo come. ¿Quién estaba atrás de ahí? ¿Quién mandó eso? ¿Dios o el diablo? Dios. Otro dijera, el diablo. Cuando a Job llegan unos bandoleros, matan a su servidumbre, se roban sus animales, ¿quién estaba atrás de ahí? ¿Dios o el diablo? ¿Quién hizo eso? El diablo. ¿Pero quién lo permitió? Dios. Entonces, hermanos, a veces las pruebas vienen de forma directa de Dios, como a Jonás, o indirectamente, como a Job. Pero pruebas al fin y al cabo. Entonces, hermanos, ¿servirá murmurar? ¿A quién le gusta murmurar?
Con ese silencio me están diciendo que a todos o que a nadie. ¿A quién le gusta murmurar? ¿A quién le gusta murmurar de otras personas? Una vez, un anciano a mí me dijo: si quieres crecer en el espíritu, antes de murmurar de alguien, se estaba refiriendo a personas de iglesia, dice: pon al Espíritu Santo a un lado y pon a la otra persona de la que vas a murmurar al otro lado, que él te esté viendo y oyendo, y el Espíritu también, y ahora habla, y vas a hablar como Dios quiere que hables. ¿Quién lo cree? 89 años el anciano tenía, más de 50 años de ministerio. Y eso es tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, va a haber pruebas. ¿Y de quién creen que van a venir esas pruebas? ¿De personas que no conocemos o de personas que conocemos? De personas que conocen. De quien más confías, de ahí viene la prueba, de ahí viene la murmuración. ¿Por qué de personas que conoces? Porque si no, no sería prueba. Si te dijera: ¿qué crees, Pancho Pistolas? Resulta que la tataranieta de Hernán Cortés está hablando mal de ti. Pues dices: a mí qué me importa, ¿verdad? Ni la conozco. Pero si le dicen a Pancho Pistolas que su ahijado está hablando mal de él, ¡ah, caray! Que su sobrino, que su compañero de iglesia, ¡ah, caray! Entonces, ya es prueba, ¿sí o no? Esto así es como trabaja, hermanos. Entonces, las pruebas van a venir de la gente que nos rodea. Mientras más grande sea la prueba que crees, más grande será la bendición. ¿Quién lo cree? Eso es buenísimo, hermanos. Mientras más grande sea la prueba, más grande la bendición. Entonces tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tienes que perseverar. Ok, hermanos. Vámonos entonces. ¿Cuál fue el punto 1? Que debemos reconocer que existe una prueba. ¿Y la tenemos que afrontar o salir corriendo? La tenemos que afrontar. La tenemos que afrontar. Punto 2, hermanos. Debemos reconocer que Dios, en su absoluta soberanía, controla la prueba. Ok, entonces la prueba va a venir de Dios o del diablo bajo el permiso de Dios. Pero en ambos casos, Dios tiene absoluto control sobre la situación. ¿Quién lo cree? Y todo lo que viene de Dios es bueno. Hebreos, hermanos, capítulo 12, del versículo 5 al 12, nos dice que Dios disciplina al que ama y azota al que recibe como hijo. ¿Esto será una expresión de amor? ¿Ustedes qué creen? ¿Es de amor? Si Dios te da todo lo que tú quieres, al momento que se lo pidas, ¿crees que te está haciendo un bien o te está haciendo un mal? Porque tenemos que tener la madurez para recibir grandes bendiciones. Ok. Estaba viendo un estudio de personas que se sacan la lotería. Y sí sabían que más del 90% de la gente que se ha sacado la lotería, ¿qué es sacarse la lotería? Que pongan en tu mano mucho dinero, más del que podrías ganar en toda tu vida, junto. Eso es sacarse la lotería. Y el estudio reveló que más del 90%, imagínense, hermanos, de cada 10, más de 9 tenían serios problemas matrimoniales después de haber recibido el premio, y la mayoría de ellos habían acabado en divorcio en menos de un año.
dinero iban a ser más felices, ¿no? ¿Qué creen que diría el esposo? Ay, vieja, pues como que ya estás muy deshilachada. Un hombre rico como yo, pues necesito una mujer más sofisticada, ¿verdad? Si van a 50 y 50, pues también la mujer. Ay, un viejo, pues ya 2, 3 pelos en la frente que tienes, como sabe quién. El six pack con el que te conocí, pues ya se tangalea todo el estómago. No, ocupo un hombre fuerte, guapo y joven. Una mujer rica como yo, podría decir. ¿Qué es lo que pasa con estas personas, hermanos? ¿Saben qué es lo que pasa? No tenían la madurez necesaria para recibir tal cantidad de dinero. Si ahorita en todo el mundo dices, ok, que haya justicia, y le quitas el dinero a todos, órale, todo, y lo repartes en partes iguales, los expertos creen que en 3 años las cosas vuelven a estar igual. Porque la gente que no tiene madurez para recibir una gran cantidad de dinero, se lo van a gastar inmediatamente. Y el que tiene madurez lo va a meter al banco. Y a pura tortilla y frijol en lo que pasa, en lo que acumula lo que tenía. Eso va a pasar, hermanos. Salvo a casos aislados. Va a haber casos aislados. Pero eso va a ser la tangente. Entonces, hermanos, Dios sabe esto. Por eso es que Él te tiene que poner una prueba antes de darte una bendición más grande. Ok, hermanos. ¿Quién ve las faltas del prójimo? ¿Quién es bueno para ver los pecados del prójimo? A ver, dígame. Buenísimos, ¿verdad? Dices experts. ¿Y quién es bueno para ver sus propios errores? Pues ahí salimos tronados, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí salimos tronados. Es más, cuando te hablan de tus errores hasta te molestas. Te empiezas a enojar y dices, ay, me ofendió porque te dio en tu ego, porque tú eres don perfecto, doña perfecta. El que todo lo sabe y lo que no lo inventa. Entonces tú sabes cómo la persona tiene que vivir. Tú sabes qué tiene que hacer en ciertas situaciones. Porque todo lo que tú haces está bien. Por eso tienes la autoridad de decirles y de pensar que hagan. Esta es una píldora muy grande, hermanos. Porque, ¿qué crees? La prueba hace que miremos hacia nosotros mismos y corrijamos nuestros errores en el proceso de la maduración. La prueba sirve para que te veas en un espejo. Y tienes que preguntarte, Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto me pase? ¿Por qué lo está permitiendo? Porque quiere Dios que te reflejes y reconozcamos nuestros errores. Cuando empezamos a reconocer nuestros errores, ¿qué crees? Empezamos a madurar espiritualmente. Empezamos a madurar espiritualmente. Dios, ¿qué dice? A las mujeres trátalas con delicadeza. ¿Quién lo cree? ¿Quién trata a su esposa con delicadeza? Amén. ¿Quién? ¿Es difícil? Sí, es difícil porque yo nunca vi un ejemplo de eso. Siempre veía que se sentaban a ver y la comida inmediatamente le tenían que servir. Esto no sabe bien. Y la persona estaba preocupada, ay, falta sal, calentarse, ¿qué? O sea, son ejemplos que no recibimos. Yo fui criado como un macho y me costaba mucho ser delicado. Ahorita ustedes pueden decir, ay, pero usted es bien delicado con la hermana. Pues sí, pero ahorita. Pero no siempre fue así. Antes era brusco y hermanos, cada rato se me sale. Tiro por viaje se me sale y no me doy cuenta. Ya me doy cuenta cuando me quiero, no me hables así. Y yo dije, pues
hablé. Ya que recuerdo dije, oye, esto, ¿qué pasó? Y ya cuando veo que toda la gente me voltea a ver y mi esposa me está viendo, dije, te reprendo, Satanás. Y caíste nuevamente. Digo, ahora sí, señora, sí, ya no lo voy a hacer. ¿Y qué creen? A los 5 minutos, no me hables así, ya te dije yo. Y me pongo a pensar y otra vez le dije, oye, apúrate, ¿estás viendo? Y digo, ay, ya la volví a regar. Ya la volví a regar, hermanos. Y antes de subirme al púlpito me hinco y digo, ay, Señor, soy un hombre muy imperfecto. Y le pido que me perdone, Entonces, hermanos, tienes que aprender a ver tus propios errores y para eso sirve la prueba. Entonces, ¿qué te dice Dios? ¿Cómo tienes que tratar a tu esposa? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿A quién la tratan así, mujeres? Eso, ¿nada más una? Chenchis, tiene que estar más ungido usted. Hermanos, yo sé que no es fácil para los latinos. Yo sé que no es fácil, hermanos, porque no nos crearon así. Entonces, ¿qué le dices? Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Es bien difícil, ¿sí o no, latinos? Es difícil, hermanos, sí es difícil. Bueno, que salga del corazón, pues. Ok, entonces vamos al punto 3. En medio de la prueba es donde debemos de quebrantarnos totalmente, hermanos. Toda prueba proviene de Dios y tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el máximo problema que tiene el hombre? Y la mujer también. El ego. Y no estoy diciendo de el ego, la marca de jueguitos para niños. El ego. ¿Quién tiene ego? Qué mentirosos. ¿Qué hace su mano? ¿Quién tiene ego? Yo lo tengo. ¡El pastor! Sí, yo lo tengo. Tengo ego. Y el ego, claro, ya está más chiquito, ¿eh? Al que tenía antes, ya está más chiquito. Pero el ego no te permite tener una plena relación con Dios. Pero usted habla lenguas, pues no le hace. Tengo ego. Tenemos que quitarnos el ego. Porque el ego no nos permite que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Porque tú te las sabes todas. Entonces, hermanos, ¿qué le tenemos que decir a Dios? Señor, tú tienes un propósito para mí. Quieres que renuncie a mi ego. Si tú le dijeras, Padre, que estás en los cielos, rendido estoy, me rindo. Ven a mí, ríndete. ¿Qué es rendirse? Decirle, Señor, estoy totalmente equivocado. Murmuro porque tengo demonios. Pienso mal de la gente porque tengo demonios. Hablo mal groseramente porque tengo demonios, Señor. Estoy rendido, no puedo contra el mundo. Me acaban. No puedo hacer tu voluntad. Me da miedo hacer tu voluntad. Cuando le dices eso a Dios y te rindes, hermana, Dios, ¿qué crees? Te dice, ¡oh! Ya hizo más grande la vasija. Ya hizo más grande la vasija. Ahora sí, vamos a llenarlo con agua viva. Ahí es cuando recibes bendición. Yo, hermanos, cuando Dios me ha bendecido es cuando le digo, Señor, ¿por qué no te escoges otro? Yo no soy inteligente. Hasta hace unos años ni siquiera podía hablar bien. Me queda grande el saco. ¿Qué dice? ¿Ya adelgazó? Me queda grande el saco. No puedo. No soy tan inteligente. ¿Por qué no te escoges uno más inteligente que yo? A uno más estudiado, a uno más apto. Y me pongo a llorar cuando le digo eso. Me quiebro, me hinco y le digo, Señor, yo no soy nada.
Cada vez me siento más ignorante. Cada vez que leo tu palabra, Señor, me siento más ignorante. Entre más la leo, más ignorante me siento. Cada vez me siento más pequeño. Porque la verdad, cada vez me siento más pequeño. Cada vez me siento que Dios es demasiado grande como para yo representarlo. Y cuando pasa eso, hermanos, ¿qué creen? Siento su presencia como me digo, ay, Señor, no te estoy diciendo que yo no. Es cuando te quiebras, hermano. Cuando le dices, Señor, yo soy el menos indicado para hacer esto. Soy un hombre con muchos errores, Señor, con muchas deficiencias. Yo no merezco que me voltees a ver a mí, Señor. Voltea a ver mejor a todos. Todos son mejor que yo, hermanos. Escoge a cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos es mejor que yo. Cuando te pones así de corazón, hermano, es cuando el Señor dice, oh, ya estás listo, ya estás listo. Ahí es a donde te quería llevar. Ahí es a donde los quiere llevar a todos, hermanos. Cuando te le dice, ¿sabes qué, Señor? El papel de padre de familia me queda grande, Señor. Comparado con tus mandamientos, estoy reprobado, Señor. Padre Santísimo, el papel de madre de familia me queda grande, Señor. Padre Santísimo, el papel de hijo me queda súper grande, Señor. No honro a mis padres. La hija, Señor, el papel de hija me queda muy grande. Ayúdame porque no lo puedo hacer. Cuando llegamos y reconocemos eso, hermanos, es cuando Dios dice, ya enchanzaste la vasija y estás listo para recibir bendición. Y ahí, hermanos, así es como trabaja Dios. Entonces, hermanos, cuando venga la prueba, nunca murmuremos, hermanos. Cuando dejemos de murmurar, hermanos, ¿qué crees? Ya llevamos el 50% adelante. Lo más difícil para el ser humano, ¿saben qué es? Dejar de murmurar. Es lo más difícil. Háganle como me aconsejaron. Y el Espíritu Santo me está viendo a un lado, la persona que voy a hablar de él me está viendo al otro lado, y cree en lo que te está viendo, porque sí te están viendo. Y habla de acuerdo a eso. Y vas a ver, hermano, que vamos a empezar a hablar como Dios quiere. ¿Quién lo cree? Dios es grande, hermanos. Dios es grande y es bueno. Entonces, hermanos, no nos quejemos. ¿Conocen una persona que no se queje? ¿Sí o no? Yo estuve pensando que se me cayeron 2, 3 pelos de tanto pensar. Y no se me vino a la mente nadie que no se queje. Pensé en alguien, dije, esa no se queja. Y le hablé por teléfono a ver si se quejaba. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Excepto que ya no me gusta en dónde trabajo. ¿Por qué? Porque creo que no me están pagando lo que merezco. Y digo, reprobado, usted también se queja. Digo, hay alguien que no se queja. No lo encontré. Que dicen, pues que no me habló a mí, ¿verdad? No lo encontré. Y digo, Señor, ¿por qué el pueblo de Israel sufrió las consecuencias? ¿Por qué? Porque murmuraban y se quejaban. Por eso no entraron en la tierra prometida, ¿cierto? Por eso dieron 40 años de vueltas al desierto. ¿Por qué? Porque se murmuraban y se quejaban. Entonces, hermanos, esa es una de las grandes fallas, y por eso vienen las pruebas, hermanos. Entonces, tenemos que ser rápidos en discernir cuál es el propósito de Dios. Si ponemos nuestra mirada en Dios y no en las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias? Los problemas que se vienen. Ok, Job tuvo muchos problemas cuando Dios le permitió a Satanás que atacara a Job. ¿Se le murieron seres queridos? Esa es una prueba grande, hermanos, que no se la deseo a nadie. Esa es una prueba muy grande. ¿Job perdió todo lo que tenía? Sí, eso, hermanos, es duro.
Si un rico no está bien simbrado en Dios y se queda sin dinero, casi es suicidio. Si uno de nosotros, 2, 3 pesos que tienes ahí ahorrados en el Banco de América, te los quitan, ¿cómo andamos? ¡Ay! Dices, ¿la Llorona? No, se está quejando. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le quitaron a Job? El dinero, su familia. ¿Qué más le quitaron a Job? Acuérdense, algo feo. ¿Qué más le quitaron? Su salud. Eso es peor a que te quiten el dinero, ¿sabías? La salud. Porque sin salud ni trabajar puedes. Que tenía llagas en todo el cuerpo. Las llagas son tremendas. Yo me acuerdo que mi papá tuvo cáncer y le hicieron un tratamiento para el cáncer y venció el cáncer, pero el tratamiento que le hicieron fue tan fuerte que le produjo llagas en todo el cuerpo. Unas llagas, hermanos, como de 3 pulgadas, sin piel. ¿Y qué creen? Estaba lleno todo el cuerpo de llagas. No se podía ni recargar en una silla, ni sentarse, hermanos. Nada, porque era un dolor horrible sin piel. Y yo lo veía y yo no sabía qué hacer, pero yo sentía muy feo, hermano, porque era mi papá. Yo sentía horrible. Hasta decía, ay, es que me las den a mí, déjalo a él. Es algo muy feo. Pues eso tenía Job, hermanos. Eso fue horrible. Luego, su esposa también, yo creo que también lo dejó. Porque le dijo, ay, nos vemos. Unas palabras más feas que no las quiero pronunciar, le dijo. Y entonces, hermanos, Job estaba solo, enfermo, sin esposa, sin dinero y sin hijos. ¿Es una prueba grande? ¿Quién la quiere? Bueno, entonces no pidan bendiciones tan grandes, hermanos, no se crean. Porque Job recibió una bendición grande, ¿sí o no? ¿Qué es lo que necesitaba Job? ¿Saben qué necesitaba? Conocer al Dios vivo. Porque él no conocía al Dios vivo. Él sabía que se tenía que portar bien y sabía cómo hacer sacrificios, pero en realidad nunca había tenido una relación con Dios. Lean los 42 capítulos, hermanos. Yo no me canso de leerlos, son hermosos. Del capítulo 38 en adelante es cuando Dios le habla y le dice: ¿tú sabes cómo hacer la nieve, Job? No. ¿El granizo? No. Esto, no. Entonces, ¿qué me andas cuestionando, Job? Es cuando Job dice: no, mejor me callo. Es lo que tenemos que aprender. Cuando viene la prueba, mejor hay que callarnos, hermano, porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Lo comprendemos cuando viene la prueba? No. Entonces no tenemos que ver las circunstancias, sino seguir a Dios. Una vez el hermano me comentó que un pastor así dijo, que uno de sus ovejas le dijo: ya no quiero estar en su iglesia, pastor. Este dijo: ¿por qué no? Porque en su iglesia todos son una bola de chismosos. ¿Nadie dijo amén? Ok. Todos son una bola de chismosos, dice. Y hablan mal de todos. Y el pastor: ¿de verdad? Sí, hablan mal hasta de usted y su esposa. Y el pastor: ah, caray. Imagínense si hablan mal de usted y su esposa, ¿qué dirán de mí, de mi esposa? Ese es un nido de alacranes y de víboras. Yo me voy de esa iglesia. No puedo estar en esa iglesia. Todos son unos chismosos, que es un mercado. Y murmuran a espaldas de todos. Se juntan de las casas a murmurar a espaldas de la gente. Yo sé de varios, dice. Y el pastor le dijo: mira, antes de que te vayas, hazme un favor, agarra un vaso de agua, lo llenas hasta arriba y te vas caminando donde están todos esos chismosos, sin que se te caiga una gota. Y ya que pases por todos, ya regresas y ya te doy tu bendición y ya te vas. Sale y agarra su
vaso de agua y va, cope. Entre los más chismosos se pasan. Ya que acabó de pasar entre todas las ovejitas, que eran cabras, llegó hasta el pastor y dice: mire, pastor, no se me cayó ni una gota de agua. El pastor: amén, qué bueno. Le dice el pastor: ¿cuántos chismes oíste ahorita que pasaste delante de todos? Ay, pastor, pues ninguno. ¿Cómo quería que escuchara chismes si estaba bien concentrado en que no se me cayera el agua? Y dice el pastor: así es como te debes concentrar cuando vengas a la iglesia. Jesús es el agua viva, en Él te tienes que concentrar y no vas a escuchar ningún chisme. ¿Quién les da un aplauso a Jesús, hermano? Amén. ¿Por qué pasa eso en las iglesias, hermanos? ¿Porque las iglesias son una convención de santos? No, porque es un hospital de pecadores. Entonces somos pecadores. Entonces aquí viene el que era secta, el que era la mano derecha del Chapo, la bruja del 71, Doña Florinda, Kiko, el Chavo, el profesor Girafales, el profesor Barriga. Aquí vienen todos, hermanos. Hasta ñoño viene aquí. Todos vienen. Todos los pecadores juntos, imagínate. Hombre, nunca me había puesto a pensar en eso. Si no, yo no voy a salir corriendo ahorita. Todos los pecadores vienen juntos y los sientas juntos. ¿Pero qué creen? Somos pecadores en proceso ¿de qué? De restauración. Esa es la diferencia. Por eso estamos aquí. Porque venimos ¿a qué? A restaurarnos. Venimos a rehabilitarnos. Venimos acá de ser mejores y a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. Y venimos a que Dios nos ayude. ¿Cierto o no? ¿Quién grita aleluya? Aleluya, con un grito de júbilo. A eso venimos, hermanos. A ser restaurados. ¿Quién lo cree? A eso venimos, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que discernir y fijar la mirada en Dios, que tiene que ser ese vaso de agua, y no en las circunstancias. Y tenemos que perseverar mirando a Jesús, no las circunstancias. Tenemos que perseverar. Ok. Cuando te quebrantes totalmente y reconozcas tus errores, reconozcamos nuestros errores, vamos a empezar a fijarnos en Jesús nada más. Ver a Jesús caminando hacia adelante, hacia Jesús. ¿Y qué creen? Cuando eso ocurra, la prueba finaliza. Y de acuerdo a tu calificación, es tu bendición. Si sacaste 4, pues 4%, 40%. Si sacaste 9, 90%. Dios te va a recompensar, hermanos. Grandemente, si grandemente te quebrantaste. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Hay que reconocer que va a haber pruebas. ¿Quién tiene pruebas ahorita? ¿Nadie? Yo tengo una. Y tiene otra. Ok. ¿Para qué sirve la prueba, hermanos? Para extender ¿qué? La vasija. ¿Por qué Dios permite la prueba? Porque nos ama. ¿Dios va a permitir una prueba que no podamos aguantar? ¿Ustedes creen que Él es soberano en la prueba? ¿Lo tendrá bajo control? ¿Qué debemos de hacer para resistir la prueba?
perseverar, quebrantarnos y reconocer el tranvía que tenemos en el ojo, perdón, la viga, antes de voltear a ver la pajita del ojo. Creo que suena mejor tranvía, ¿verdad? Desde que pasa aquí como 2 cuadras. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos puede dar una salida? Pero nos la va a dar antes de que se acabe la prueba. ¿Ustedes qué lo creen? No. ¿Qué determinación debemos tomar ante la prueba? Tenemos que determinar ser ¿qué? Perseverantes, caminar adelante. ¿Qué les parece si después de esta reflexión nos ponemos a orar ahorita? Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, glorificado seas, Padre celestial, porque solamente tú eres bueno y solamente tú eres santo, Señor. Oh, Padre santísimo, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor, que nos quieres bendecir. Tú nos amas tanto, Señor, y nos consideras tus hijos. Y por eso, Señor, nos disciplinas, Padre santísimo. Y no nos das todo lo que te pedimos, Señor, porque nos haría mal, Señor. Pero tú, como eres sabio, Señor, y eres omnisciente, todo lo sabes, Señor. Tú sabes qué es lo que podemos recibir y qué es lo que no podemos recibir, Señor. Tú sabes, Señor, que somos un recipiente y que ese recipiente necesita fortalecerse, necesita enchanzarse, Señor, para recibir tu plena bendición, Padre santísimo. Tú sabes, Señor, que somos seres imperfectos, seres con un ego muy grande, Señor. Y tú sabes, Padre santísimo, que eso te estorba, Señor, para que podamos hacer comunión con tu Santo Espíritu, Señor. Y tú nos amas tanto, Señor, que sabes que nos tenemos que quitar el ego, Señor. Y tú nos amas tanto, Señor, y no quieres que murmuremos, Señor, en la prueba, ni quieres que nos quejemos, Señor, porque tú al pueblo de Israel lo corregías, Señor, porque murmuraba y se quejaba en la prueba, Señor. Ese es un gran ejemplo que nos das, Padre santísimo, para que perseveremos en oración, Señor, y te pidamos mucha fortaleza, Señor, y mucho discernimiento, Señor, en saber qué quieres que corrijamos de nosotros mismos, Señor. Saber qué quieres que hagamos, cómo quieres que nos quebrantemos, Señor, para que ya no veamos la paja de nuestro hermano, Señor, cuando tenemos una viga en el ojo, Padre santísimo. Oh, Señor, te pedimos con tu maravilloso Espíritu Santo que nos ayudes a resistir las pruebas, Señor. Pero sabemos que tu maravilloso Espíritu Santo no va a poder trabajar si no nos quebrantamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quebrantarnos, a hincarnos, Señor, a gritarte, a suplicarte, a reconocer todos nuestros errores, a decirte, Señor, que estamos lejos de lo que tú quieres de nosotros, Señor. A decirte que somos personas egoístas, Señor, con ego, que murmuramos, que nos quejamos del hermano, Señor. Cuando tú nos dices que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Oh, Padre santísimo, porque tú nos enseñas que si no perdonamos, tú no nos puedes perdonar, Señor. Oh, Padre santísimo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das una salida en la prueba. Y la salida nos las da, Señor, cuando nuestra resistencia está al máximo, Señor. Y tú nos las das, Señor, cuando obtenemos esa victoria, Señor, sobre la prueba que tú quieres que obtengamos. Y eso solamente lo vamos a obtener, Señor, orando. Orando las 24 horas del día, poniendo a tu Espíritu Santo, a Jesús, en medio de nuestra mente. Que cuando hablemos, antes de hablar y de quejarnos y de murmurar, pongamos a el Espíritu de Jesús a un lado y a la persona de la que vamos a hablar al otro lado. Y seamos conscientes, Señor,
que las palabras que salgan de nuestra boca es parte de tu testimonio, Señor. Y es parte del vocabulario que quieres que usemos. Porque tú te nos presentas a nosotros, Señor, vestido de palabra, vestido de vocabulario, Señor. Y ese vocabulario son pensamientos, Señor, que nos tienen que gobernar y sustituir nuestros pensamientos. Esos pensamientos, ese vocabulario son palabras que tienen que salir de nuestra mente y de nuestro corazón, sustituyéndonos nuestro vocabulario, nuestras palabras, Señor. Y eso solamente se obtiene mediante la oración y mediante la diaria lectura de tu Santa Biblia, Padre Santísimo. Oh Señor, gracias por la oración. Gracias, Señor, porque se rasgó el velo de arriba abajo, Señor. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú lo aceptaste, Señor. Y ahí podemos entrar a la comunicación, Señor, que se había perdido desde Adán y Eva, Señor. Pero Jesús vino a que nos reconciliemos contigo, Señor, a darnos una vía de escape, una vía de salvación por medio del arrepentimiento, y con su bendita sangre son lavados nuestros pecados, y con su muerte de cruz, Señor. Oh Padre Santísimo, tú que eres grande, Señor, te damos gracias porque de ahora estamos determinados, Señor, a tomar la decisión de perseverar en tu palabra, de perseverar en tus mandamientos, en tus pensamientos, porque la perseverancia produce paciencia, Señor. Y es la paciencia que tenemos que tener, Señor, para recibir tus santas bendiciones, Señor. Esperar cuando sea el momento que tú lo creas para darnos tu bendición, pero siempre seguir perseverando. Oh, gracias, Padre Santísimo, por esta hermosa enseñanza que nos has dado. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús, hermanos. Amén. Aleluya. Grito de júbilo. Amén. Gloria a Dios. Vaya con Dios, hermano.